Les habla Juan Estrella del Foro de Análisis Iztacalco. Hoy les comparto una videocolumna que titulé Contra la doble simulación, la ciudad y su territorio frente al relato oficial y la distorsión opositora. Más allá de las notas periodísticas que cotidianamente producen los medios convencionales, y más allá también de la campaña que en estos días se ha intensificado en favor del gobierno de la licenciada Clara Brugada, para que no se hagan menos sus logros, quienes conformamos el Comité por la Defensa y Recuperación de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, tenemos un balance propio, un balance que, lejos del optimismo oficial, se aproxima más al desastre del gobierno y se aleja de la honestidad proclamada, que identifica prácticas muy parecidas a la corrupción, la simulación y la traición a los principios de la Cuarta Transformación. Esta evaluación parte de nuestra experiencia concreta, la lucha por un espacio concebido originalmente para el deporte popular del oriente de la Ciudad de México. Una amplia área verde con vegetación e incluso fauna que durante años fue utilizada aún con mínima inversión y cuidado para la recreación, el esparcimiento y la convivencia comunitaria. Ese espacio fue primero silenciosamente privatizado y ya después abiertamente devastado. La devastación se acelera de manera explícita en este gobierno, primero con la colocación de 5,000 metros cuadrados de concreto sobre una de las áreas mejor conservadas en la ciudad deportiva para edificar una de las llamadas utopías, una obra que nadie solicitó. Posteriormente, con la ocupación de una superficie todavía mayor, 6 hectáreas, donde incluso existía un lago artificial para convertirla en una plataforma de estacionamiento. Ante estos hechos nos movilizamos. La respuesta inicial del gobierno de la ciudad fue la desacreditación, aun y cuando algunos de sus funcionarios conocían nuestra trayectoria política y nuestra participación en la vida social y comunitaria de nuestras alcaldías. Conforme el movimiento creció, se instalaron mesas de trabajo encabezadas por 2 secretarías del gobierno. Sin embargo, tras desmovilizarnos para atender dichas mesas, lo que recibimos fue un portazo en las narices. Las reuniones se cancelaron sin explicación y hasta la fecha desconocemos los motivos de esa decisión. En noviembre del año pasado venció el permiso de la empresa responsable del estadio Jargelú, también instalado dentro de la ciudad deportiva. Solicitamos que no se renovara esa concesión, por la cual nunca se pagó un solo peso a la ciudad. Fuimos llevados de una instancia a otra sin respuesta clara y hasta hoy ignoramos el resultado de ese convenio. Mientras tanto, ahora el estadio no solo alberga partidos de béisbol, sino también realiza otros espectáculos con la consecuente destrucción de más áreas verdes utilizadas como estacionamientos. Las 6 nuevas hectáreas destinadas a ese fin siguen siendo insuficientes. Esta receta de ir y venir sin respuesta se repite ante otras demandas y quejas sobre el mismo espacio público. Nuestra lectura es clara. Se trata de un gobierno de la ciudad volcado al servicio de las empresas del espectáculo, sin interés real en preservar áreas verdes ni el espacio público para la recreación y el esparcimiento. El deporte se reduce a mercancía, a espectáculo o, en el mejor de los casos, a un récord Guinness. Esta lucha no es un hecho aislado. Hemos coincidido con múltiples expresiones territoriales en la ciudad, vecinos y vecinas en defensa del Parque Bicentenario en Azcapotzalco, opositores a obras que sustituyen áreas verdes por concreto en Coajimalpa, Xochimilco, Venustiano Carranza y Milpalta. En esta última alcaldía recientemente se produjo un enfrentamiento entre habitantes de la comunidad en torno a una obra considerada innecesaria. Días después estalló el conflicto por el cierre de un refugio para perros y su traslado a distintos puntos, entre ellos el Deportivo Hermanos Galeana, donde vecinos del movimiento contra las obras innecesarias han documentado el trato inadecuado contra los animalitos.
Estos conflictos revelan constantes que no pueden seguir negándose. En primer lugar, una doble simulación, la de las consultas, que no se realizan o se limitan a grupos afines, y la del diálogo forzado, que solo ocurre después de las movilizaciones. Reuniones largas, desgastantes, cuyo objetivo real es la desmovilización, porque los proyectos ya están definidos de antemano. En segundo lugar, la ocurrencia como método de gobierno. Durante la campaña de la licenciada Brugada se habló de 100 utopías, pudieron decirse 300, 500 o 1000. En cualquier caso, fue un número al azar, pues no existió planeación, estudios o diagnósticos serios. A rajatabla, porque la jefa lo dijo. En tercer lugar, la falta de transparencia. No hay documentación jurídica suficiente ni claridad contractual en obras ya comprometidas. Tarde o temprano saldrá a la luz quiénes fueron las empresas beneficiadas y cuáles fueron los acuerdos en lo oscurito. No sorprende que la oposición partidista se relama los bigotes ante el material que utilizará en el proceso electoral, en ese intercambio de descalificaciones entre el llamado cártel inmobiliario y el actual cártel del concreto. La última constante no corresponde al gobierno, sino a la oposición partidista, un fardo que la ciudadanía movilizada no merece. Como lo hemos vivido en nuestra lucha y en otras de la ciudad, quienes integran esas estructuras partidistas acompañan posteos y difusión, pero también empañan las demandas ciudadanas con noticias falsas, facilitando la narrativa gubernamental que etiqueta toda protesta como prianista. Así ocurrió recientemente en las manifestaciones por el traslado del refugio franciscano, donde esa oposición se colgó de expresiones legítimas y añadió mentiras difundidas por los mismos canales, dirigentes partidistas, medios convencionales y algún que otro articulista. El resultado fue, una vez más, la desacreditación de demandas auténticas. Sin desconocer esa difamación, es necesario advertir a los funcionarios del gobierno en turno que existe una huella objetiva cada vez más evidente en apenas un año que llevan de gobierno: su incapacidad para gestionar las demandas que involucran el territorio por una lógica estructural de ordenamiento de la ciudad que siguen arrastrando desde hace años, que favorece al mercado y a los intereses particulares que lo motivan. Claramente manifiesto en 1, la planeación urbana puesta en manos de privados; 2, la persistencia de figuras neoliberales para la comercialización del espacio público bajo etiquetas como centros generadores de recursos y autogenerados; 3, la entrega del territorio de la ciudad a empresas globales del espectáculo y de la industria de la construcción, ya sea como cártel inmobiliario o cártel del cemento. 4, la sustitución sistemática de áreas verdes y suelos de recarga por concreto, asfalto, pavimento y edificios gubernamentales. Así, la incapacidad se arraiga y también se expresa en la gestión de gobierno en todo aquello que ya mencionamos: la ausencia de consulta y diálogo auténticos, la falta de planeación pública sustituida por ocurrencias, la opacidad normativa y presupuestal en el ejercicio de gobierno. En conjunto, estas políticas neoliberales y esa gestión simulada que perviven en la ciudad constituyen el terreno más fértil para que el lodazal de noticias falsas resulte creíble, no solo por un ejercicio de gobierno tibio y sometido a intereses privados que traicionan los postulados de la Cuarta Transformación, sino porque la ciudadanía movilizada ha experimentado en carne propia las mentiras e infamias del gobierno de la ciudad. Por ello resulta insuficiente la actual campaña mediática a favor de la jefa de gobierno para revertir esta percepción, y que claramente ejemplifica una videocolumna de 20 minutos del compañero Fabricio Mejía Madrid, quien ocupa 4 minutos en la lectura de los logros de la jefa de gobierno en la ciudad, pero que requiere de otros 4, donde se apoya en la referencia a los movimientos estudiantiles, el cardenismo, el obradorismo en la ciudad e incluso la estatura política de Sheinbaum para apuntalar el éxito de esta gestión de la ciudad,
que muchos no terminamos de encontrar. Una pieza narrativa muy forzada que ocupará 3 minutos más para cerrar con una defensa de la representatividad democrática y la dignidad pública, que si bien no abona para que reconozcamos las virtudes del gobierno de la licenciada Brugada, sí permite ridiculizar las críticas de la derecha partidista, basadas en baches o en el caso del refugio franciscano, aunque aquí también de un plumazo se hagan a un lado las voces legítimas e inconformes. Así, mientras la campaña oficial se esfuerza por sostener un relato de logros y cifras, quienes habitamos y defendemos la ciudad desde los territorios observamos despojo y simulación. Esa distancia entre lo que se dice desde el poder y lo que se vive en el territorio no es retórica, es experiencia cotidiana nuestra, incluso nuestro andar en la ciudad, lo que apreciamos en la calle como espacio público en forma de iluminación, patrullas y cámaras de vigilancia, que si bien nos favorece a los plebeyos, aún más a la seguridad de las grandes empresas y sus refinados dueños, a quienes a la fecha sirve el gobierno de la ciudad en un constante proceso de privatización. Por supuesto, tampoco aceptamos que ese descontento legítimo sea capitalizado o distorsionado por la oposición partidista, que una y otra vez intenta montarse sobre luchas que no le pertenecen, contaminándolas con falsedades, cálculos electorales y oportunismo. A unos y otros les decimos con claridad: la ciudadanía movilizada no es comparsa ni botín. No lo es para un gobierno que traiciona en los hechos sus propios principios, pero tampoco para una oposición carroñera que busca convertir el agravio en votos. Muchas gracias por su atención.